Hola Monse, buenos días a todos, ¿cierto? Hoy hay nuevas diligencias en Graneros. ¿A qué me refiero con eso? Distintas diligencias que se están haciendo en predios y en parcelas muy cerca donde fue este doble homicidio que por lo demás consternó a toda una comunidad. Comunidad que además ya había puesto las alertas mucho tiempo antes. Tenemos unos chats que además muestran un poco de esta organización que ya tenían los vecinos antes de este doble homicidio. ¿Por qué reitero y recalco esta información? Porque los vecinos ya se habían organizado antes. Nosotros tenemos estos chats que justamente vamos a mostrar que demuestran cómo se habían organizado desde antes, entendiendo que había una conducta extraña en el sector, que habían personas extrañas que estaban rondando el lugar, que habían personas que estaban llegando a un predio que aparentemente parecía que estaba tomado, que además habían personas que se estaban haciendo pasar como funcionarios públicos y estaban haciendo puerta a puerta. Todo esto se deja ver, ¿cierto?, en estos mismos registros, Monse, Edu, que amablemente los vecinos nos han compartido para poder dar a luz de lo que sucedía ya antes de este doble homicidio. Y también, justamente, estos chats que muestran la reacción de la vecindad una vez se sabe la información de este doble homicidio de dos de sus vecinos que obviamente vivían hace muchísimo tiempo acá. Nosotros acá estamos con Juan Carrasco. Juan no es cualquier persona, no es cualquier vecino que nos acompaña. Él los conoce hace más de 20 años. Desde que ellos llegaron al sector han sido vecinos y amigos toda su vida, particularmente de Rodrigo, una persona con la cual ustedes vivían hace mucho tiempo en la misma calle, que es la misma calle que estamos acá parados, ¿cierto? Ustedes vivían hace mucho tiempo, se conocían ya hace mucho tiempo. Primero, Juan, preguntarte por lo que estamos hablando ahora. Estos chats, ustedes como vecindario, como comunidad, ¿ya estaban organizados desde antes? Es decir, ¿ya habían encontrado quizás anomalías o un comportamiento errático en la comunidad, entendiendo que quizás había un peligro para ustedes? Sí, pues hace días que dentro del sector se había detectado ya hace unos días un auto robado, se llevaron detenido a la gente. El día jueves también se encontró junto con los vecinos, con vehículos particulares, tuvimos que detener una camioneta donde iba un vehículo sin patente, un vehículo que aparece después con una patente al interior. Logramos clarificar que era de Coquimbo el vehículo, con 3 individuos en la parte trasera y una persona conduciendo, una mujer en la parte de adelante. Llevaba la patente oculta, los vidrios polarizados, raro que fueran los 3 individuos en la parte trasera. Habían andado personas pidiendo, digamos, información, haciéndose pasar como encuestadores. Además, ustedes fueron testigos hace muy poco, donde nosotros indicamos ayer que había un campamento de personas agrícolas donde hoy día se les cortó el contrato a todos ellos y ustedes pudieron ver gente que no era del sector saliendo con maleta y bolso y personas que no fueron enroladas por la investigación. Ustedes fueron testigos, 3 personas venían saliendo de donde sucedió esto. A 50 metros había un campamento de personas, trabajadores agrícolas, donde no hubo ningún tipo de enrolamiento a esas personas. Se fueron 3 personas aquí delante de nosotros con maleta y nadie supo quiénes eran, de dónde venían y si tenían o no tenían antecedentes. Una serie de detalles que, digamos, son piezas sueltas que van quedando. Ahora, con respecto al sector, nosotros estamos aquí al costado donde Carolina hizo referencia. El Cristo era este Cristo que está aquí. Y aquí la policía venía tanto de Graneros como de Rancagua y tenían que ingresar por este camino, y este era el Cristo que ella hacía referencia. Pero hay muchos caminos más donde hay otras imágenes de Cristo que se podría prestar para confusión. Y aquí a mi lado también hay señales de neumáticos quemados, donde hace algún tiempo los vecinos ya hace rato se están manifestando por diferentes cosas. Falta iluminación, no hay, digamos, cámara de seguridad. A la espalda hay un poste esperando años que se instale, está el poste pero no está la cámara. Juan, sobre lo mismo quería consultarte si es que los vecinos habían armado este chat justamente por los problemas de seguridad que había en el sector, porque ya sentían que debían agruparse para poder compartir esta misma información que tú nos estás compartiendo. ¿Es por eso que comienzan a organizarse porque sentían que quizás por el sector ya no había seguridad o las cosas habían cambiado? Sí, mira, Rodrigo fue uno. Aquí hay dos chats, 2 WhatsApp que funcionan. Uno es de la Junta de Vecinos para cosas más coloquiales, digamos, de organización de la comunidad. Y hay un chat que funciona con gente al interior del pasaje, que es un chat de seguridad. De hecho, tiene el nombre de Seguridad Nuevos Campos. En ese chat fue uno de los impulsores de crearlo, Rodrigo, junto conmigo. Creamos ese chat y empezamos a ingresar a los vecinos del sector al interior de este pasaje puntualmente, no de todo, porque el Nuevos Campos comprende también la parte de afuera.
y Rodrigo se veía afectado porque era una de las últimas casas en este pasaje. Este pasaje tiene alrededor de 2 kilómetros y no tiene salida. Y Rodrigo era uno de los más afectados porque en el sector donde él vive ya las casas están más distantes y obviamente los vehículos que entran o van a beber, van a escuchar música, a pololear o simplemente a robar. Sí. Juan, desde el estudio le van a hacer unas consultas. Edu Monse, Juan tiene retorno también para que puedan conversar directamente también con él. Sí, hola Juan, ¿qué tal? Habla Monse acá, estoy con Eduardo. A ver, hay hartas cosas que tú nos estás contando, Juan, que pueden aclarar un poquitito al menos el contexto donde esto ocurrió. Vamos primero con este tema de que hay avisos los días anteriores de que hay gente sospechosa. Eso es muy raro porque es gente que está como organizada según lo que aparece en el chat. Yo voy a leer un poquitito acá. Ojo vecinos, aviso de alta seguridad, tengan en cuenta que hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta, haciéndose pasar por empleados de asuntos internos. Tienen documentos sin membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. ¿Esos chats de cuándo son? Son de hace no mucho. Esto yo más o menos partí entregando la información desde el mes de octubre del año pasado y ahora el último mes nomás. Es decir, el censo ya había pasado. Ya había terminado Sí. y ellos eran como... Y parece que estaban como... Dicen ahí que estaban como bien vestidos, que tenían un computador, que venían como, la verdad, que con hartos implementos para hacerse pasar o hacer creer que eran alguien del Estado. Sí, ese es un modo operandi. Hay otro, por ejemplo, andan vendiendo cosas muy... Montserrat, mira, de repente tú te llama la atención que te anden vendiendo, no sé, un parche curita. O que te anden vendiendo un artículo de plástico de muy bajo valor. Y claro, si tú los vas a fiscalizar, no, yo ando vendiendo esto, pero es muy raro que una persona camine tantos kilómetros desde Rancagua, de Granero, a una zona rural donde las casas son muy distantes para venir a venderte un producto, una manito para rascarte o no sé, o un vaso plástico. Por lo tanto, son modos operandi que hay que empezar a ponerle ojo a esto, porque es difícil que una persona ande vendiendo comercialmente un vaso plástico. Claro. Juan, ayer por la tarde yo escuchaba algunas versiones de gente del sector, lo voy a decir así, gente del sector, que decía que había que tener mucho ojo porque desde el asalto del banco Brinks, que fue el de Rancagua, que también involucró a Granero en el sentido de que ahí se pudo haber escondido parte del botín, ya se sabía que en el lugar ya los habitantes originales, los que mantenían la tranquilidad de un mundo agrícola, ya no eran la mayoría o al menos no eran los únicos, sino que habían bandas operando en el lugar y que por lo tanto no sería descabellado pensar que esas bandas estuvieran involucradas en lo que estás diciendo tú, gente que mandan a ver qué casas tienen más o menos vigilancia a través de supuestos vendedores o de cosas aún más graves. Tú me imagino que has escuchado algo de esas versiones. Por supuesto, y mira, a mí me llama la atención. A ver, hoy día hay que contextualizar. En la zona agrícola, particularmente en la región de O'Higgins, yo hace algunas semanas atrás le envié a todos los medios de prensa, le envié al menos 40 pantallazos de ventas de loteos. Aquí mismo se están vendiendo lotes por malo, así, pero llenos de loteos. Tú no sabes quiénes son los que compran esos loteos y quiénes se vienen a vivir, ¿ya? Y a mí me llama la atención que Rodrigo en el chat era uno de los principales, digamos, impulsores del tema de la seguridad. A él le preocupaba mucho cada vez que andaba un vehículo, Rodrigo ponía en el WhatsApp y los vecinos que vivimos más hacia afuera en el pasaje, salíamos en nuestras camionetas a ver, o disparábamos en la noche, o él también disparaba, oye Juan, va una camioneta hacia afuera, tómale la patente, oye, y así sucesivamente. Hoy andan unos tipos, se fueron por este potrero, él mismo varias veces me indicó gente que salía, se cruzan por los potreros, y nosotros tenemos, digamos, acceso a... La mayoría de las casas están acá afuera en la orilla de las calles, pero por detrás son campos agrícolas muy grandes, donde están muy baldíos. Alfalfa particularmente, o árboles frutales. Ya, entonces la víctima era un vecino bien activo en el tema de seguridad. Sí, bien activo. De hecho, una persona, todos los días domingos, aquí tenemos la capilla, todos los domingos él venía a misa, era una persona que participaba en la comunidad, era muy opinante, fue candidato en la última elección de la Junta de Vecinos,
También él quería siempre participar porque le importaba el tema de la seguridad, po, el tema del camino, le importaba mucho el tema de la luminaria. Juan. Y generalmente estaba siempre comentando en ese sentido. Pero a ti te cierra la tesis del robo, que un robo que se sale de control y que termina con 2 personas asesinadas. Mira, yo no me atrevo a dar una hipótesis, pero no sé, de verdad que fueron tantos los balazos que yo creo que esto, no sé, la verdad que no podría, en respeto a la familia, ¿Tú lo no escuchaste, quiero esos adelantar y obviamente son las policías, sí, se escucharon de acá. ¿Cuántos Se escucharon disparos? mucho más bajo que lo normal, no, mucho, y ¿sabes qué? Mi papá me decía a mí, mi padrastro, porque mi papá falleció, me decía, se escucharon, pero se escucharon más bajo, y claro, porque los disparos fueron ¿cómo se llama?, al interior de la vivienda. No es como normalmente tú lo escuchas a lo lejos, igual de muy lejos se escuchan los disparos, pero estos fueron de más baja intensidad, claro, porque fueron al interior del hogar. Sí, Juan, ayer también cuando empezamos a conocer los primeros antecedentes de esta noticia, se dice que ella llama a Carabineros alertando de disparos afuera de su domicilio que le estaban disparando a la casa. Se hablaban de una serie de disparos y que la comunicación, ella no alcanza a precisar dónde era que vivían y por eso Carabineros se demora en llegar al lugar. Esta mañana yo escuchaba otra versión que decía que la llamada había sido bastante más larga, donde ella está escondida en el segundo piso de la casa mientras los sujetos están disparando adentro, que durante la comunicación ella baja y encuentra a su marido muerto y ahí se corta la comunicación. Yo entiendo que esa casa no tiene 2 pisos, es de un solo piso. Lo que sí hay algo que yo rescato de esa información. Mira, a 300 metros de la casa de Rodrigo, hay una antena de teléfonos de la empresa celular Entel, que es la única, dicho de paso, es la única empresa que tiene señal acá. Todas las empresas debieran por ley tener señal en todo el territorio nacional. Acá Entel es la única que tiene señal, el resto casi no te puedes comunicar. Y resulta que esa antena, basta con que se corte la luz para que deje de funcionar. Ni siquiera tiene las baterías de respaldo. Y tú llamas por teléfono y se cortan a cada rato las comunicaciones. Tú llamas y se cortan, tú llamas y se corta. Es súper malo. Yo le explicaba, incluso algunos canales de televisión no se pueden ver acá por la mala señal que es de un operador de canal. Pero me quiero referir al tema de las llamadas telefónicas. Acá tenemos hasta incluso los teléfonos funcionan muy, muy mal. Es cosa que tú le preguntas a los vecinos. Esa antena se corta la luz y se corta porque no tiene el respaldo básico. Hemos pedido a la Subtel que lo fiscalice. No vienen. Es que estamos en tierra de nada. Pero tú dices que por eso se habría cortado la llamada. No se preocupen de las comunicaciones. Sí, pero Juan, para yo volver sabes al que tengo caso. una teoría que se le cortó la llamada por eso. Ya, ¿tú crees que se cortó la llamada porque Sí, hay un yo tengo, problema ¿sabes qué? Mi de teoría- señal? ¿Estamos ahí cerca de esa antena Sí, nosotros? Yo creo que a 500 metros. Sí, lo digo porque nuestra salida me Mira, si está parece al que lado, a través de está una al lado, mochila, ¿no? está al lado de la antena. Sí, Pero- a lo que voy, y solo para cerrar Sí, eso, porque nosotros está al estamos lado de saliendo por una la- mochila que es está- comunicación celular y no hemos tenido inconveniente hasta ahora. Pero quiero volver al Sí, caso, volver al a la caso, llamada esa. Y, a ver, es que no. El tema es todo el contexto. Porque dices tú que aquí hay un tema también de seguridad en el sector. ¿Qué es lo que tú dices del tema de los loteos? Del tema del campamento. ¿Qué era lo que ustedes como vecinos estaban viendo respecto a eso? Que puede ser una de las líneas investigativas, Juan. Mira, a mí, el día jueves, cuando detectamos esta camioneta con 4 personas, de las cuales 3 venían en la parte trasera con los vidrios polarizados y una chica manejando, ellos aludían que ellos trabajaban en ese campamento. Yo le decía que raro que ustedes anden acá sin su patente. Y yo estaba un poco valentonado porque tenía la camioneta de seguridad al lado y habían 2 personas más que me acompañaron. Y logramos sacarle una fotografía que yo se la envié, parece a ustedes, la fotografía de esa patente. Esa patente está registrada en Coquimbo. Mira, primero, un vehículo no puede circular sin patente. Segundo, es raro que 3 personas anden en la parte trasera polarizada y en la parte de adelante no lleve nadie. Tercero, que me digan que trabajan en ese lugar y sabemos que no trabajan en ese lugar. ¿Qué lugar era? Y además, yo le planteé, acá, a 50 metros de la casa de Rodrigo. Ya. ¿Y Un campamento agrícola. Pero y Un cuando campamento agrícola. trabajamos en ese lugar, ¿correspondía a una vivienda, a una empresa? No, al campamento que depende de una empresa agrícola. Ah, ya, un campamento establecido. No, Montserrat. no es un campamento irregular. Un campamento es como La faena.
¿Dónde irregular. vive la gente Tanto de la así, faena ya? Pero exactamente. donde en general están temporeros. Tanto así, temporeros, Ya. tanto así que en la mañana, cuando llegaron los periodistas acá, ustedes, su equipo, ellos fueron testigos de que venían caminando desde allá 3 personas, 2 hombres y una mujer, con maletas, bolsos. Yo les pregunto, porque yo sabía dónde venían. ¿Ustedes vienen del campamento allá adentro de la UBA? Sí, venimos de allá. ¿A ustedes lo enroló la PDI o Carabineros? No, nadie nos preguntó nada. ¿Y para dónde se van? No, ya nos echaron, nos echaron a todos. Perdón, esas personas de la camioneta te dijeron que los habían echado de la pega, básicamente. Los echaron del campamento donde supuestamente ellos vivían porque No, eran Montserrat, trabajadores agrícolas. El evento de la camioneta... Sí. El ¿Perdón? tema del evento de la camioneta fue el jueves. ¿Ya? El evento de la camioneta fue el jueves. Y lo que te planteo yo que también como antecedente, hoy día en la mañana, sí, hoy día en la mañana, tu equipo fue, o el equipo del canal fue testigo de que personas venían saliendo de ese campamento. Y yo les pregunto, oye, ¿para dónde se van ustedes? No, nos echaron. ¿Ustedes vienen del campamento de la UBA? Sí, venimos del campamento. ¿Y ustedes se van? Sí, nos echaron a todos. Eso pasó ¿Usted hoy día? lo entrevistó si escucharon algo? Hoy día en la mañana. Y le pregunto, oye, ¿ustedes lo entrevistaron? ¿Les pidieron algún antecedente, la Carabineros, la policía? ¿Y fueron testigos de tu equipo que dice, no nos preguntaron Claro, nada? eso es llamativo. ¿Ustedes escucharon nada? No escuchamos. ¿Cómo nos van a escuchar si están... Mira... ¿Cómo nos van a escuchar si están al lado de la casa y nosotros a 1 kilómetro escuchamos los balazos? O sea, ya es raro que me digan que no hayan mira escuchado que- absolutamente nada. A veces la gente dice que no escuchó nada porque cree que se van a meter en un problema por la naturaleza de la declaración. Son personas que están en un trabajo a veces que está ahí en el límite. Uno desde ese lado lo entiende, pero lo lógico es que al menos tenga, me imagino, las policías o carabineros un registro de aquellas personas que estaban alrededor, independientemente que digan que no escucharon nada. Pero es raro, estaban ahí tan cerca. Estamos hablando con Juan Carrasco, para aquellos que se vienen sumando a la sintonía, vecino y amigo del matrimonio asesinado, lamentablemente una situación que hemos conocido el día de ayer y que conmueve no solamente, esto ha escalado a debates hoy día de los candidatos presidenciales. Las candidaturas de derecha están hablando que estamos en la peor ola de asesinatos de los últimos tiempos, y esto se instala, incluso ya se ha hablado de por qué no... hablar en el Congreso de la pena de muerte. Entonces, a ese nivel escala este hecho, que es uno en una seguidilla, lamentablemente, de situaciones parecidas. Está con nosotros la teniente Darlene Merlo de Carabineros. Gracias, teniente. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Esto que nos cuentan acá, ¿es lógico, razonable que no se le haya pedido algún tipo de antecedente a las personas que habitaban tan cerca del sitio del suceso? Bueno, en primer lugar, la investigación la está llevando a la Policía de Investigaciones. En ese aspecto nos vamos a referir principalmente desde que tomamos conocimiento del hecho, con la llamada de la víctima, ya hasta llegar al lugar de los hechos, que obviamente es un caso lamentable, es terrible, es repudiable. La sensación del carabinero que recibió la llamada, que desafortunadamente se cortó, siguieron llamando, se efectuaron más de 30 llamados al teléfono de la víctima. De Carabineros al teléfono. Por parte de víctima, Carabineros, claro. para ver si podíamos tomar nuevamente contacto con ellos. Desafortunadamente no se pudo lograr. Teniente, ¿cuánto duró esa llamada? ¿Qué datos entregó y qué hizo Carabineros con ese insumo? Cuando la víctima toma contacto con Carabineros, indica que estaban disparando contra su domicilio. Voy a dar datos preliminares, obviamente, para no afectar la investigación. Se entiende. Toma contacto con Carabineros, indica un sector, obviamente por el contexto, nerviosismo, la situación, indica el sector de la Media Luna. Entonces, en base a eso, la Central de Comunicaciones Senco de Graneros despliega distintos medios de la Segunda Comisaría de Graneros y de retenes cercanos para hacer casi prácticamente un puerta a puerta y levantar información de vecinos si es que habían escuchado disparos cercanos. Paralelamente, la Central de Comunicaciones, con el teléfono que tenían de la víctima, que figuraba a nombre de la otra víctima, el esposo de Rodrigo. la señora, sí, encontramos el nombre. Y con esos datos fuimos ir a un radio y en base a eso llegamos al domicilio. Esa fue la manera que tuvieron Carabineros de poder llegar. Claro. Por eso se habla que llegaron aproximadamente como 1 hora después, ¿no? Claro. Porque Hay un empezó el vecino, proceso claro. de búsqueda. Desafortunadamente la víctima no entregó la dirección exacta y eso no permitió llegar de forma inmediata como lo hubiésemos querido, obviamente, para obviamente prevenir este... Mira, importante dato. A ver, es que también Juan ahí, bueno, está conversando con Nina y nos está contando un poco el contexto. Es que, Juan, tú dijiste una cosa que es súper importante.
tú dijiste que acá hay un campamento, una faena agrícola, para entender bien el contexto, una faena agrícola donde son viviendas provisorias de las personas que trabajan de temporeros. Las personas con que ustedes conversaste hoy día, o las personas de la camioneta del jueves, ¿eran extranjeros? Los de hoy día eran chilenos y los del jueves eran 3 extranjeros y una chilena. Ya. ¿Y esos de la camioneta trabajaban en la faena agrícola? Ellos insistían que trabajaban ahí, nosotros ese jeep no lo habíamos visto nunca, y es raro también que personas que están trabajando en faena agrícola manejen un jeep de alta gama. Sí. Ya. O por lo menos un jeep de un valor bastante alto. No era un jeep muy, digamos, precario y de muy mala calidad, era un jeep bastante grande. Por lo tanto, esos detalles a uno le llaman la atención. Pero sí hubo un detalle que sí la niña que iba manejando llamó por teléfono para verificar que ella sí tenía contacto con la que estaba dentro, encargada del campamento, y sí logró comunicarse por teléfono porque la niña salió hacia afuera, la del campamento que está encargada, salió afuera y dijo que sí, que ellos venían a lo mejor iban a trabajar ahí. Ya. Pero nada más, no Y eso al sabemos fondo si tenían usted- relación previa, pero si tú das con... Y a la camioneta la paran porque tú estabas Ajá. ahí con seguridad, decía, porque les pareció que era un auto sospechoso. sí. Por los vidrios polarizados, algo así, Sí, ¿no? El vehículo había entrado. Sí. Sí, es que esa camioneta había entrado, esa tarde había entrado 2 o 3 veces al pasaje acá. Ingresaba desde Rancagua, se metía al pasaje, salía, ingresaba, salía, usted- ingresaba, y como a la tercera... Ya. Entonces la camioneta andaba, según lo que ustedes vieron, como merodeando el lugar. En la tarde pasó muchas veces, y ya en la tarde, cuando ya los vecinos están acá en alrededor de la cancha, porque tenemos un sector acá deportivo, cuando hay muchos vecinos, uno de los vecinos me dice: Juan, ¿sabes qué? Esa camioneta negra, hace rato que anda acá, y pasó de nuevo hacia adentro con unos tipos, nos miraron re feo una niña que va manejando. Perfecto, nos juntamos, nos pusimos de acuerdo con otros vecinos, tomamos una camioneta y fuimos hacia el interior. Ellos, cuando nosotros nos íbamos acercando hacia adentro, ellos avanzaban más, avanzaban. A medida que nos íbamos acercando, ellos avanzaban hasta que llegaron al fondo del pasaje, no tuvieron para dónde más salir y se dieron la vuelta rápidamente, y nosotros no dejamos que se devolvieran. Ahí nos bajamos, les preguntamos y ellos dicen: no, si trabajamos, vamos a trabajar en el campamento de la uva. O sea, de ahí del potrero, no le dijeron Claro. uva, no dijeron el campamento. Pero sí sabían que había un campamento, ellos tenían antecedentes de que había un campamento. Y ese fondo del pasaje Perfecto, no es donde y van a vive entrar al Rodrigo, campamento. ¿sí? No, es al frente. Ya. Al frente de la calle hay un fondo que es una agrícola que se particularmente maneja el tema de la uva, y ahí es donde había un Ahí campamento donde está ese muy grande campamento. de personas. Y donde están que- estos hombres en una camioneta o en un jeep de alto nivel, que no es el típico Ahora- auto medio tartalado en que se trasladan a veces algunos trabajadores, sino que sería un vehículo de alto nivel. Sí. Permíteme un segundo, Juan, porque acá nuestro abogado Es que quiere hay algo mencionar algo. que dice Juan y que acá también tú decís, Eduardo, que es muy importante y pasa mucho en la sexta región, y quizás ahí también la teniente nos podría ayudar. Sobre todo el sector de Graneros, el sector de San Francisco de Mostazal, ha cambiado mucho. O sea, tú ves en los campos hoy día autos de alta gama, por una parte. Por otro lado, ves que se han loteado y se empiezan a construir casas de un día para otro, pero son gigantes. Recordemos que en esta misma zona, en la sexta región, hace poco se descubrió un laboratorio de metanfetamina de un cartel mexicano. ¿Verdad? Recordemos que hubo un secuestro de un empresario hace poco tiempo. O sea, algo está pasando en los sectores cercanos a Santiago, con altos niveles de violencia, y que habla de un fenómeno distinto a una criminalidad habitual. Me llama mucho la atención que este crimen parte con balazos fuera de la vivienda. Porque no habla, digamos, de alguien que entra y en un robo se resiste. Es que y al hay un final balazo. hay Y eso otra es lo vez- extraño, y eso es lo que habla. dice Juan, hay dos versiones, ¿ah? Lo que dice Juan recién es que ellos escucharon más despacio los balazos, entonces es probable que los balazos hayan sido al interior de la vivienda. Pero Carabineros habla de balazos al exterior. Por eso digo que hay dos versiones distintas Porque esa respecto era a la dónde denuncia que habrán sido hacía los... la mujer, que es la víctima también. Ella, la denuncia que le hace a Escucho Carabineros, balazos, que decía. está escuchando balazos fuera de su casa. Claro, ahí la prueba balística después va a dar como todas las indicaciones de cómo sucedió el hecho en sí, ¿Y si fue de fuera, si se fue de sabe dentro. cuántos balazos hubo? No. Porque hay versiones que hablan de
sea, una cuestión que parecía una guerra, Claro. y otros que dicen que no fueron tantos balazos. Ya, ¿Juan independientemente... tendrá alguna versión de cuántos balazos, más o menos? Mira, Montserrat, el problema que ha pasado acá es que yo creo que hay vecinos que por miedo a lo mejor no quieren hablar. A mí, de verdad que yo tenía un rol público antes, por lo tanto, a mí me interesa la seguridad. Yo no es que quiera aparecer Sí, claro. en los medios, sino que más bien a mí me interesa la seguridad de mi barrio, me interesa la seguridad de mi hijo, me interesa la seguridad de los hijos de mis vecinos, me interesa vivir en un sector tranquilo. Y por eso somos críticos y damos la cara, porque la verdad que veo que los vecinos están asustados, y no les voy a dejar a ellos la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad y asumo la responsabilidad en honor a Juan, Rodrigo, porque pero, con él Juan, pero lo justamente que te hacíamos plantea el la panel ahí Monse- de la seguridad. Lo que te plantea la Monse, si tú podrías decir cuántos balazos hubo, independientemente que se escucharon bajo, hablamos No, de mucho. 10, 20, 30. Muchos balazos. Mucho. Eran Pero- ráfagas. Mira, Eran la ráfagas, vecina sí. que vive al frente, sí, la vecina que vive al frente, Rodrigo, que era la vecina más cercana, digamos. Ahora, obviamente, la policía tiene me imagino, la declaración del guardia, que estaba más cercano incluso, a 30 metros de la casa. Pero aquí se escucharon alrededor de 2 ráfagas grandes, más disparos guachos. Esos disparos guachos, me imagino que fue Rodrigo, porque hay un vecino cercano que también disparó con una pistola fogueo. Cuando hubo todo esto, Como disparó para 2 veces asustar. con una pistola fogueo. Mm. Pero yo creo que esos disparos Juan, ¿y ese guardia? no son de la magnitud de una pistola. Tú mencionas un guardia. ¿Sí? ¿Quién es ese guardia? Sí. No es un guardia, sino que es el cuidador que vive en la casa, a la entrada de la casa de Rodrigo, que es un cuidador. Ahora, hay que entender también, por las condiciones de trabajo, por lo lejos, quizá, había mucha rotación de ese guardia, o sea, ese cuidador. Generalmente Rodrigo siempre estaba cambiando el cuidador porque a la gente no le gustaban las condiciones laborales. Porque, claro, aquí queda muy lejos, la locomoción está lejos, la señal de teléfono es mala, no hay internet, o sea, es malo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Que era muy constante que se fueran los trabajadores de ese trabajo. Estamos hablando de una Y también, casa que es al una ser parcela. Un constante cambio, ¿De cuánto? es una parcela de- de, yo creo que de unas 7 o 8 hectáreas lo que Grande, comprende el Perfecto, terreno de grande, Rodrigo. claro. No son, ni siquiera son casas quintas. Y no. alrededor de 5... Sí. Y los primeros 5.000 metros que están en la parte a orilla de camino son donde está primero la casa del portero, del cuidador ahí o del guardia. Y después por medio hay, no sé, unos 50 metros de un campo donde tiene caballo. Y luego está la casa patronal. Juan, o la casa Pero es de- decir, tenía un problema, Rodrigo, que tenía mucha rotación de guardia. Me refiero a que entonces porque no la verdad necesariamente que el las guardia era su condiciones- persona de confianza en este minuto. claro. No, claramente no, y de hecho también eso es un problema porque si tú pones una persona que es foránea como guardia, tampoco él es conocedor de los habitantes del sector, por lo tanto, todos los que podemos pasar por ahí somos desconocidos para él, Claro. ¿entiendes? Claro. Por lo tanto también es complejo que él entregue una información clara, si es que algo va a pasar. No, al final no conoce a nadie, si una persona que debe estar trabajando, yo calculo con suerte un mes ahí. Ya. Juan, el hecho de que se hayan escuchado ráfagas de disparo habla de que presumiblemente hayan utilizado armas de grueso calibre, armas de guerra o fusiles derechamente. Y eso abre la arista de que esté involucrado el crimen organizado. Y acá voy a hacer solo un contexto para preguntarle, porque hay mucha gente, expertos, políticos del sector, que dice que al estar en condena integrantes del Tren de Aragua en la cárcel de Rancagua ha hecho que el entorno de este grupo criminal haya utilizado la zona para radicarse derechamente. ¿Usted descarta esa teoría? ¿Han tenido presencia de amenaza o hechos relacionados a aquello? No, nosotros no estamos totalmente alejados de la información de ese tipo. Nosotros vivimos en una zona rural, lo único que queremos es paz y seguridad, lo único que queremos es tener internet, luminaria, teléfono, locomoción, que son generalmente lo que pide cualquier ser humano. Queremos tranquilidad para nuestra familia. El resto lo vemos por la televisión. Y cuando pasa algo extra normal es cuando nosotros salimos, hablamos, opinamos, chateamos en base a eso. Pero son teorías e hipótesis que de verdad están muy alejadas a la información que podemos manejar un vecino común y corriente. Sería lamentable. La sexta región hoy día, sí, efectivamente, por las noticias, está... Oye, sin ir más lejos, al frente, Rodrigo, 50 metros más acá, hace un año,
los vecinos amanecieron maniatados Sí. la mañana y les robaron todo Hay y un amanecieron cambio del amarrados sector. de mano y pie. Y eso Sí. Y no se tenemos había miedo visto porque- antes. Ese es un fenómeno nuevo, Juan. No, nuevo, y tenemos miedo porque se siguen loteando las parcelas y no sabes quién compra, porque esto se compra, cualquier persona puede comprar en China una parcela y se viene a instalar acá, o, ¿Y tú te o refieres cualquier a la persona puede parcela? compra por el internet de Santiago. Ya, pero ¿Y tú eso- te refieres a parcelas como las que vive Rodrigo o a parcelas más chicas que hay cerca? No, parcelas grandes que se parcelaron de 5.000 metros y está lleno de loteos por esta zona, lleno. ¿Y por qué a ti te parece sospechoso el tema de los loteos? Porque da miedo quién pueda llegar como vecino, porque de verdad que tú no sabes quién, porque si tú llega una persona a comprar, no sé, 300 metros, 400 metros, son vecinos, lo conocen, hacen un esfuerzo por comprar un terreno tan pequeño, sabes quién va a llegar. Pero cuando hay una persona que compra a través de las redes sociales o a través de corredores o a través de inmobiliarias, compra un terreno, tú no sabes qué destino le va a dar al terreno. Ya puede ser una industria que genere contaminación, ya sea una... Bueno, pero para eso una están casa los usos de suelo. Sí, Claro, Juan, pero ahí están los usos de suelo, independientemente que de pronto se puedan conseguir a través de un telefonazo algún tipo de arreglín. Ahora, es verdad, uno nunca sabe quién va a llegar, pero tampoco podemos empezar una casa de bruja impidiendo que alguien llegue y compre con un esfuerzo un terreno para irse a vivir a algún lugar que considera que es el adecuado. Vamos a ir